Buenos días, iglesia, bienvenidos. Estamos aquí para adorar al Señor y para decirle que confiamos solamente en Él. A ver, vamos a cantar todos juntos. Confiamos en ti, Jesús, en tus planes. Corro a ti, tú eres mi refugio. Tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro. A tu lado yo caminaré. Confiaré, tú eres mi esperanza. Creeré, me das de tu confianza. Cantaré, tú eres mi victoria. Te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Te decimos que confiamos en Él. A ver, lo cantamos paso a paso. Paso a paso tú me fortaleces con tu amor. Con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Eres luz que mi vida alumbra. Confiaré, tú eres mi esperanza. Creeré, me das de tu confianza. Cantaré, tú eres mi victoria. Te exaltaré, a ti sea la gloria. Oh, confiamos en Él. Toda la gloria a Cristo. Confiamos en ti, Señor. Nuestra esperanza, nuestra esperanza. A ver. Confiaré, tú eres mi esperanza. Creeré, me das de tu confianza. Cantaré, tú eres mi victoria. Te exaltaré, a ti sea la gloria. Confiaré, tú eres mi esperanza. Me das de tu confianza, Cristo. Que tú eres mi única victoria. Te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Todos aquellos que confíen en Jesús, ahí donde estás, celebra con nosotros. Te alabamos, Señor. Vamos, sigue adorando al Señor con nosotros en esta mañana gloriosa. Y vamos a decirle, Señor, tú eres Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Mi victoria me concedió cuando por mí murió. Murió por ti y murió por mí. ¡Aleluya! Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Tengo la victoria, pues Cristo me salva.
porque para siempre es tu misericordia. Qué precioso es poder adorar. Aunque como estábamos orando ahora decíamos, aunque no queremos estar así, solos por acá, pero sabemos que allí donde tú estás, ahí en tu casa, en tu trabajo o donde quiera que nos estés escuchando, podemos adorar al Padre juntos. Amén. Podemos estar juntos en armonía también, en conexión, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Escucha esto: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y así como Dios lo hace o lo hizo hace muchos años, así también lo seguirá haciendo una y otra vez, una y otra vez. Solamente es tiempo de que nosotros podamos creerle a su palabra, porque su palabra es real y es viva y eficaz. Muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel.
sentado en el trono. Dile. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Otra vez dile al que está sentado en el trono, solamente vive Él. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Cristo. Dile, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive. Oh, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado, solamente vive Cristo en nuestros corazones y en el trono. Oh, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ahí donde estás en tu casa, vamos a cantarle todos juntos que Él es santo, significa que Él es único. Nadie se compara a nuestro Señor. Le cantamos como familia. Dile, santo, 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 santo eres tú. Santo, oh, santo, 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 santo eres tú. Una vez más cantamos santo, 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 santo. Otra vez que no cansamos de decirle santo, 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 sentado en el trono de majestad. Eres tú al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el dile, sea la gloria, sea la gloria. Ahí en tus manos, levanta tus manos en tu casa. Toda la gloria y la honra sea para Jesús. Una última vez lo decimos juntos. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A nuestro Dios sea toda la gloria, el imperio y el poder. Bienvenidos a Champion Foragers Civiles. Tú que estás en tu hogar o en tu trabajo, en este día vamos a orar por las ofrendas.
Vamos a orar por esa fidelidad de Dios que siempre ha estado en nuestros hogares. Pero también en este fin de semana hemos celebrado en esta nación lo que es la libertad. Por eso vamos a orar también por esta preciosa nación y todas las naciones alrededor del mundo que necesitan esa libertad que solamente Dios nos puede dar. Así que si estás listo para ofrendar, recuerda, puedes hacerlo en cualquiera de los links que aparecen en la pantalla. Lo estamos haciendo de forma online. Gracias por seguir haciendo la diferencia en la vida de alguien más. Así que vamos a orar. ¿Estás listo para orar? Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por la fidelidad de Dios y vamos a orar por esta nación. Oremos juntos. Padre amado, te damos gracias. Porque tú has sido bueno y tu misericordia ha estado presente siempre en nuestras vidas. En este día, Señor, te entregamos toda la gloria y toda la honra. Y gracias por este tiempo en el cual podemos, Señor, darte a ti estas ofrendas que representan, Señor, que alguien más va a escuchar de tu palabra, pero también representan que tenemos un Dios fiel y que a pesar que todo ha cambiado, nuestro Dios continúa sentado en el trono y por eso nosotros seguimos haciendo tu obra, Señor. Pero también de forma especial oramos para que tú bendigas esta nación. Gracias, Padre amado, por esta preciosa nación en la cual podemos disfrutar. Te pedimos que podamos siempre, Señor, buscarte a ti por sobre todas las cosas, que podamos volver nuestro rostro a ti, Señor, como nación. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que te necesitamos. Padre amado, guía nuestras vidas, guía nuestras familias, guía nuestras ciudades, guía, Señor, toda la economía, guía, Señor, a los dirigentes, a los gobernantes, que juntos podamos, Señor, salir adelante siempre teniéndote a ti en el primer lugar de todas las cosas. Padre amado, bendecimos esta nación, así como bendecimos todas las naciones de todo el mundo. Trae libertad, trae esperanza y por encima de todo trae tu presencia gloriosa, Padre, que siempre podamos disfrutar de ella, porque siempre a ti, Señor, y te invocaremos y te buscaremos de todo corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y ahora te voy a invitar a que juntos, ahí donde estás, disfrutemos de esto hermoso que nuestro equipo de oración ha preparado en este día tan especial. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does thy stars spangled banner yet wave?
Bienvenidos nuevamente. Qué hermoso es lo que acabamos de escuchar. Y es que sabes que como hijos de Dios siempre honramos este lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Y donde estamos los hijos de Dios, donde está el Señor, sabemos que esos lugares son bendecidos. Bienvenidos a los que nos ven online. Siempre recuerda comentar ahí en el chat diciendo bienvenidos a todos, familia de Champion Forest. Así que, como te dije, en este día, este fin de semana, como nación hemos celebrado lo que es la libertad. Y es que Dios anhela que tú y yo seamos libres, para así también poder guiar a otros a esa verdadera libertad. Pero para poder guiar a otros, nosotros primeramente debemos ser libres. Y eso precisamente es la gracia de la cual hemos estado hablando. Nuestra serie, Respondiendo a la gracia de Dios. Es ahí donde estamos. Y es que cuando logras entender lo que la gracia de Dios significa, esa gracia te hace libre, te transforma. Esa gracia cambia la respuesta de tu vida hacia Dios. Entiendes que Él es un Dios de amor que anhela lo mejor para ti y para mí, pero ¿sabes qué? No te obliga a buscarle. Eso tú lo decides. Eso es libertad. Debemos entender y estar seguros de lo que significa la gracia de Dios. Y la semana pasada estábamos hablando de Adán y Eva, donde todo comenzó. Comenzamos a hablar de la importancia de entender la gracia de Dios. Y hablábamos del libro de Génesis. Yo quiero retomar uno de los versículos que vimos la semana pasada. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente, había libertad, del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Cada vez que la abrimos, nuestro espíritu, Señor, es alimentado. Y necesitamos tanto, Señor, de tu fortaleza en estos días, entendiendo que en tu palabra encontramos la dirección para nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro futuro. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor le dijo a Adán: puedes comer libremente, eso es libertad. Pero déjame decirte algo, libertad no significa que yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer, ya que existen cosas que afectan nuestra vida y afectan la vida de los demás. Debemos aprender a vivir en libertad. Una libertad que nos permitirá guiar a otros hacia esa verdadera libertad. Existen muchas formas de cómo nosotros podemos liderar a los demás, pero déjame decirte algo, no todas las formas son correctas. Existe una forma de liderar correctamente y esa la encontramos en este precioso libro. Por eso el mensaje del día de hoy yo le he titulado Liderando en la gracia de Dios. Liderando en la gracia de Dios. Estamos viviendo un tiempo diferente en el cual tú y yo debemos preguntarnos: ¿cómo estoy liderando? ¿Hacia dónde estoy liderando? Dios nos formó y nos ha puesto como líderes, fíjate bien, líderes que debemos guiar a las personas hacia un lugar correcto, hacia ese lugar en el cual pone nuestra confianza en aquel que marcará la diferencia en medio de esta crisis. La realidad es que esta crisis o nos está acercando o alejando de nuestro Dios. Debemos entender que las crisis son parte de la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa famosa frase que yo quiero regalártela en esta mañana, en esta tarde? Un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Fíjate bien, un mar en calma nunca hizo un marinero experto. La adversidad
es absolutamente, fíjate, imprescindible para la modulación, para los cambios de la personalidad. Una persona que no ha naufragado, ya sea en lo personal o en lo que es lo profesional, es una persona que no ha madurado a un siguiente nivel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios sabía exactamente acerca de esto. Ellos eran esclavos de los egipcios, los cuales los oprimían. Pero en ese tiempo de opresión, fíjate lo que pasa en Éxodo capítulo 1, versículo 12. Sin embargo, cuanto más los oprimían a los israelitas, al pueblo de Dios, en cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban, ¿quiénes? Los egipcios. En un tiempo de esclavitud, en un tiempo de opresión, ellos comenzaron a desarrollar cosas que probablemente no desarrollarían si no fuera por esa opresión. Fíjate lo que dice Helen Keller, es una autora y escritora. Tiene una frase que me gustó mucho y te la quiero leer. El mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido. Y en su lucha descubrieron algo valioso. El sufrimiento, la opresión, los momentos de crisis son parte de la vida, pero la adversidad bien gestionada puede llegar a ser una fuente incalculable de crecimiento y aprendizaje. Muchas veces la adversidad sirve para despertar talentos ocultos, ya que nos obliga a salir de nuestra zona de confort. La adversidad otras veces nos ayuda a encontrar el verdadero sentido de la vida, ya que cuando se vive nada más del éxito es muy difícil pararse a reflexionar. La adversidad nos ayuda también a ser agradecidos. Agradecidos por todo lo que uno tiene y que muchas veces da por hecho. Te hace prestar la adversidad atención a lo importante que es vivir el ahora, el presente, ya que de un minuto a otro la vida cambia. Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y es lo que le ocurrió a un personaje en el cual nos enfocaremos el día de hoy. Una persona que Dios utilizó para liderar a todo un pueblo a través de la adversidad hacia la verdadera libertad. Hablaremos de Moisés. Y para eso vamos a ir a Éxodo, capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 1 dice: en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, fíjate lo que dice la palabra, el detalle, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Moisés. Hemos escuchado de su nacimiento, en cómo él tuvo un nacimiento un poco diferente al nuestro. Fíjate bien, la historia y la palabra de Dios nos relata que Moisés era un hebreo por nacimiento. Y un dato importante es que Moisés nació durante el periodo de los 400 años en el cual los hebreos fueron esclavos en Egipto. Desde el nacimiento de Moisés la adversidad estuvo presente. Sus padres biológicos, Amram y Jocabed, eran de la tribu de Leví. Moisés, cuando él nació, cuando fue concebido, traía un propósito especial de parte de Dios. Él se convertiría en el libertador de su pueblo. Y escucha bien que utilicé la palabra se convertiría. Y es que cuando hablamos de que tenemos que liderar en la gracia de Dios, estamos hablando de que lo primero que debemos entender es que necesitamos ser transformados a la manera de Dios. Una transformación que requiere un tiempo en su presencia. Así que para liderar en la gracia de Dios, yo quiero hablarte de 3 puntos. Debo aprender que, punto 1, no puedo liderar en mis propias fuerzas. No puedo liderar en mis propias fuerzas. Y para eso vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos 7,
Versículo 22 dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Versículo 25, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? En este pasaje tú y yo podemos ver, fíjate, al principio cómo la educación de Moisés no había sido una educación cualquiera. Moisés había sido criado y educado en la casa de Faraón. Eso quiere decir que tuvo una muy buena educación. La Biblia dice que era poderoso en palabras y en acciones. Definitivamente Moisés había sido preparado para liderar, pero debemos recordar que los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros y la forma de pensar de Dios es muy diferente a la nuestra. Lo que para a veces nosotros es poderoso, para Dios no es así. Pero continuemos, fíjate bien, en este pasaje observamos a un Moisés tomando la iniciativa ante una injusticia. Podemos ver a un Moisés autonombrándose defensor y libertador de su pueblo. Pero, estos peros son sumamente importantes. Pero es importante ver que no era la forma en la cual Dios le convertiría en libertador. Moisés se había nombrado a sí mismo, se había llamado y había establecido el tiempo de la liberación. Moisés tenía que aprender que solo Dios establece la estrategia y el horario para ser libre. En ocasiones tú y yo probablemente hemos actuado como Moisés, creyendo que nuestros talentos y nuestra preparación es todo lo que necesitamos para salir adelante. El tiempo que estamos viviendo, ¿sabes qué? Nos ha demostrado una cosa, que lo que hemos recibido en preparación no es suficiente para salir adelante. El tiempo que estamos viviendo nos ha demostrado que no podemos liderar sin la ayuda de Dios. Es importante tener a Dios en la ecuación. Es evidente que la motivación de Moisés era buena y hasta sincera. Vio una injusticia y decidió actuar, pero cometió un error. Y el error fue actuar independiente de Dios. Ese es el error que muchas veces tú y yo cometemos. Porque podemos ver las situaciones, queremos resolverlas, pero no podemos actuar en nuestras propias fuerzas. No podemos actuar de forma independiente de Dios. Moisés tendría que desaprender la forma que le habían enseñado de cómo liderar en Egipto. Recuerda que él era poderoso en palabras y en acciones. Para ahora él tenía que desaprender para aprender a dejar que Dios fuera Dios en todos los sentidos. Moisés se equivocó. Y ese error, fíjate, no era algo que lo destruiría. Al contrario, ese error fue algo que lo llevaría a un encuentro con su Dios. Y es que nuestros errores, mi amigo, mi hermano, no nos destruyen si sabemos canalizarlos de la manera correcta, si corremos a la gracia de nuestro Dios. ¿Te has equivocado alguna vez cuando tomaste alguna decisión? ¿Te estás equivocando actualmente? Entonces tú necesitas correr a la gracia. En esta vida, cuando tú y yo nos equivocamos, Dios está ahí para acompañarnos con el fin de enseñarnos primeramente algo poderoso, que Él no nos abandona. Todo lo contrario,
Él quiere transformarnos y convertirnos en esos líderes que traerán la verdadera libertad. Es por eso que para liderar en la gracia de Dios debo aprender que ya vimos punto 1, no debo liderar en mis propias fuerzas. Pero ahora hay un punto 2, mis errores no me descalifican y su gracia me transforma. Para liderar en la gracia de Dios, debo aprender que mis errores no me descalifican y su gracia me transforma. Moisés había huido a causa de este error. Tuvo temor, huyó de Egipto y probablemente pensó, todo se acabó. Pero Dios pensaba de manera diferente. Y es que nuestros errores no nos descalifican. Todo lo contrario, ellos son una perfecta oportunidad para acercarnos a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Recuerda que él había huido y había llegado a un lugar completamente diferente. Jetro, quien era sacerdote de Madián. Moisés llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Di conmigo, el monte de Dios. Escribe ahí en el chat, el monte de Dios. No era cualquier monte. Versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Fíjate que no era la zarza en sí. Lo que le llamó la atención era ¿por qué no se consume si está ardiendo en fuego? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, esto es poderoso también, para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Yo quiero hacer una pausa aquí. Y es que fíjate, Dios nos conoce por nombre. Aunque tú creas que Dios se ha olvidado de ti, Él te continúa llamando por tu nombre. Lo vimos con Adán cuando le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Probablemente el Señor te ha estado llamando en este tiempo. Y al igual que Moisés, dice la continuación del versículo, respondió él, aquí estoy. Cuando Moisés responde, aquí estoy, es ahí donde comienza el proceso de transformación para Moisés dejar de ser un líder a la manera de Egipto y comenzar a ser un líder a la manera de Dios. Dios está esperando que tú y yo le digamos de la misma forma, Señor, aquí estamos. Eso implica acercarnos a Él, donde encontraremos la gracia. Luego el versículo 5 dice, cuando Dios le dice, no te acerques más, Moisés, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y probablemente yo me puedo imaginar aquí entre líneas, y ahora probablemente Dios dijo, quiero ser también el Dios de Moisés. No solo el Dios de los padres de Moisés, no solo el Dios de tus abuelitos. Y es que probablemente tú has crecido en un hogar donde se hablaba de Dios, pero eso no quiere decir que tu vida esté entregada a Dios. Moisés estaba teniendo este encuentro y luego dice el versículo, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Probablemente él pensó en el error que había cometido. Pero algo poderoso es que Dios no lo desechó. Dios lo acercó a él y quitó su temor. Eso es la gracia. Somos humanos y tendremos temores muchas veces, pero déjame decirte algo. Necesitamos acercarnos a Dios y entrar confiadamente delante de su presencia, como dice su palabra, para encontrar ese oportuno socorro. Ese socorro que también te convertirá en un líder que saldrá adelante con todos los suyos. Luego en el versículo 10 del mismo capítulo 3 dice, cuando ya seguía la conversación de Dios con Moisés, le dice Dios, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú, Moisés, vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés, fíjate, protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón?
¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Estas preguntas de Moisés me llaman mucho la atención. Y es que me hacen ver a un Moisés, fíjate, que después de ser poderoso en palabras y en acciones, ahora era un Moisés que no se sentía capaz. Probablemente estaba recordando su error, pero también él estaba ahora encontrándose con un punto importante, que ese error era el que le había permitido llegar a Dios. Moisés estaba entendiendo que él no iba a liberar un pueblo en sus propias fuerzas. Es ahí donde Dios comienza a obrar. Moisés no se sentía capaz, veía sus limitaciones, veía sus deficiencias, veía sus temores y sus debilidades. Y es que cuántos acá, fíjate, que me están viendo desde tu hogar, desde tu trabajo, no nos hemos sentido muchas veces incapaces de enfrentar esta nueva realidad. No nos sentimos capaces de salir adelante. Moisés era igual. Pero me hace recordar algo muy poderoso. Y para eso te voy a pedir, Manuel, si me comienzas a ayudar con el piano. Aquí tengo a Manuelito, que es una bendición a mi vida. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, un versículo muy famoso, dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Di conmigo, bástate mi gracia. Escribe ahí, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? Cuando tú y yo ya no podemos más. En medio de la angustia, en medio de un montón de circunstancias que el apóstol nos describió en este pasaje, es ahí donde Dios quiere obrar. En mis debilidades, aún las debilidades son parte del plan de Dios. Por tanto, me gozo en esas debilidades, no por las debilidades en sí, sino porque las debilidades me recuerdan que yo no puedo, pero las mismas debilidades me recuerdan que Dios todo lo puede. Si tú estás ahí, tienes que gozarte en este día, porque nuestro Dios está haciendo algo poderoso en nuestros corazones. Cuando soy débil es cuando soy verdaderamente fuerte, no por mis cualidades, no por lo que he estudiado, sino porque Dios con su gracia nuevamente me rescata y me levanta para poder liderar mi vida y liderar la vida de alguien más. La gracia no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y al resucitar. Y algo poderoso, Él continúa haciendo su obra en cada uno de nosotros, por ti, por tu familia. No somos superhéroes, somos personas creadas por Dios para disfrutar de su gracia y ahora liderar en su gracia. Recuerda lo que dijimos al inicio: los buenos marineros no se forman con aguas tranquilas, se forman con tempestades. Pero en esta tempestad tú no estás solo. Dios siempre ha estado contigo. Éxodo 4, versículo 10. Nuevamente tenemos a Moisés en este proceso del encuentro con Dios. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma, Moisés, la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Aquí está la dependencia de Dios.
quiero regalarte otra frase en este día. No ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú lo escuches a Él. No ores hasta que Dios te escuche, porque no es esa nada más la manera, es una conversación. Ora hasta que tú sepas muy bien lo que Dios está hablando a tu corazón. Y eso me lleva al último punto. Debo liderar siendo guiado por Dios. Debo liderar siendo guiado por Dios. Dios le dijo: te enseñaré, Moisés, lo que debes decir. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Moisés ponía un montón de excusas, como tú y yo. Y recuerda, somos débiles, pero es ahí donde Dios entra. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso?, decía Moisés. ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Esta pregunta es importante, ya que la vara de pastor había acompañado a Moisés por estos últimos 40 años. Él estuvo 40 años en Egipto preparándose, pero luego tuvo otros 40 años en un desierto, en el cual esa vara representaba una transformación en la vida de Moisés. Pero ahora esa vara también representaba la manera en la cual Moisés se ganaba la vida. No era una vara para nada espectacular, era una vara común y corriente, pero Dios había utilizado una zarza para llamar la atención, y ahora estaría dispuesto Dios a utilizar una vara común y corriente para mostrar todo su poder. Dios quería que Moisés le entregara en ese momento la manera de vivir de él. Esa vara de pastor probablemente era todo lo que Moisés tenía en este momento, pero en la mano de Dios esa vara sería muy diferente. Alguien diga gloria a Dios a eso. Entrégale a Dios todo lo que tú tienes, por muy insignificante que parezca. Entrégaselo a Dios, porque en las manos de Dios todo cambia. Tu vida cambia, tu familia cambia, tu realidad cambia. Dios quiere que seas ese líder que siempre es guiado por Él. Tus errores no te descalifican. Tus errores te acercan a Dios, quien marca toda la diferencia. Pero Dios necesita que te acerques a Él. Y probablemente tú has estado alejado de Dios. No lideres más en tus propias fuerzas. Esa realidad puede cambiar a partir del día de hoy. Y si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón, desde todo comienza, yo quiero guiarte en este día, en esta hora, a que lo puedas hacer. Si tú has sentido que tus errores te han alejado de Dios, si has sentido que la crisis te ha alejado de Dios, no corras más hacia cualquier otro lugar, corre hacia la gracia de Dios. Si quieres hacerlo, solamente repite esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, en este día me acerco delante de ti para entregarte todo lo que soy. Dile: te entrego mis errores. Señor, reconozco que te he fallado, pero en este día reconozco que tú fuiste a la cruz y moriste por mí. Gracias por resucitar, porque al tú resucitar, Señor, también sé que yo puedo tener una nueva vida. Quiero vivir todos mis días para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, felicidades. Ahora Dios puede comenzar a obrar en tu vida. Pero ahora te hablo a ti, iglesia. Esa vara, momentos después, fue levantada y un mar fue abierto en dos. No fue la vara, fue una vara sencilla, entregada delante de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia, en tu hogar. Aunque nadie te pueda ver, recuerda, estamos adorando a Dios juntos. Levanta tus manos a medida que nosotros le decimos esto al Señor. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer 2, 3 veces. Si lo crees en tu corazón, cantemos juntos esto que dice de esta manera. Abriste el mar
démosle el puente al Señor. Yo sé que tú mueves montañas aquí. Yo sé que tú mueves montañas. Dilo con fe al Señor. Yo creo en ti. Dile, sé que lo harás. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Una vez más, yo sé que tú. Otra vez, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Dile una vez más, Sé iglesia, que yo lo sé que harás tú. otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Lo harás otra vez, Señor. Oh, lo harás otra vez. Amén, iglesia. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile, Señor, yo sé que lo vas a hacer otra vez. Lo has hecho en el pasado, lo volverás a hacer. Porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder de tu Espíritu Santo. Queremos liderar en tu gracia, Señor. Queremos convertirnos en esos líderes, Señor, que reconocemos, Padre, nuestras debilidades, pero que nos gloriamos en esas debilidades, porque es ahí donde reposa tu poder. Espíritu Santo, rompe cadenas, rompe, Señor, en esta hora temores. En tu nombre oramos. Haz la diferencia en cada hogar, ahí donde nos estás viendo. Espíritu Santo, obra de forma poderosa, y que ese espíritu nuevamente vuelva a creer que el Dios en el cual confiamos es un Dios de milagros, es un Dios que calma la tempestad, es un Dios que abre el mar en dos, es un Dios que saca agua de la roca. Iglesia de Jesucristo, no vivas más en temor, porque tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y ahora tu Dios te va a sacar adelante. Confía en Dios, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento te acompañe en toda esta semana. Siempre recuerda, lidera en la gracia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga.